Muy buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando bien porque este tema de la comunicación siempre ha sido un poquito complejo en estas épocas de pandemia. Eh, ya, pues como el compañero Alexander les había mencionado, yo soy el encargado de los levantes comerciales y la idea de esta charla realmente es mostrar puntos claves y más que ser una presentación más magistral, realmente lo que quiero es mostrar algunos puntos, sobre todo en el tema de manejo, donde a veces pasamos por alto muchas cosas, siendo muy, muy importante estos puntos para alcanzar un buen levante. Esta diapositiva es para mostrarles a ustedes de todas maneras que la avicultura pues en el tiempo siempre viene evolucionando hacia mejor, ¿sí? Y como vemos pues obviamente así como ha mejorado la cantidad de huevos, ¿cierto? Y el porcentaje de postura, pues esto es un mejoramiento genético. Las aves al tener un mejoramiento genético también pues obviamente necesitan de un mejoramiento a nivel de manejo y a nivel de alimentación o de nutrición, ¿sí? A veces creemos que nosotros como manejábamos las aves hace 10 años las podemos manejar actualmente, pero lo que realmente nos olvidamos es que las aves tienen un mejoramiento, lo cual nos demanda un mejor manejo por parte de nosotros y de nuestros empleados, ¿sí? Punto clave dentro de las partes de cualquier explotación, incluida la avícola, y me gusta poner esta diapositiva, es la bioseguridad, porque a veces el parámetro de bioseguridad nosotros lo manejamos como un tema para cumplir con el ICA, para llenar un tema de registros, pero realmente muchos de nosotros no lo tenemos interiorizado dentro del proceso. Y realmente es muy importante el tema de bioseguridad. Si nosotros somos conscientes y manejamos muy buena bioseguridad, lo que vamos a alcanzar es que nuestras aves van a tener menos retos sanitarios, por lo cual van a tener una mejor producción. Y lo otro, pues obviamente no nos vamos a acarrear con enfermedades que a la larga a veces son costosas. Y realmente esto es una producción en la cual necesitamos, pues obviamente que nuestra inversión sea pues obviamente lo más optimizada posible. ¿Sí? Y pues obviamente el programa de bioseguridad debe pues obviamente seguir unos principios básicos, ¿sí? Y pues obviamente estar diseñado y de acuerdo a los riesgos específicos, ¿sí? O sea, no, el programa de bioseguridad a veces lo vemos como algo muy básico, pero realmente eso requiere de un análisis que parte desde la misma granja, ¿sí? No todas las granjas están en el mismo sitio, entonces la posición geográfica, las granjas cercanas, obviamente otras explotaciones que tengan algún riesgo sobre nosotros también es importante tenerlos en cuenta, ¿sí? Y obviamente también usar los recursos disponibles para mejorar continuamente, ¿sí? Obviamente la bioseguridad también es importante porque la gente a veces cree que es que para hacer una muy buena bioseguridad toca tener mucho dinero. Pienso que el dinero es importante, hay que invertir en bioseguridad, pero más que eso realmente con los recursos propios y con la voluntad uno puede hacer muchas cosas en términos de bioseguridad. Es más el tema de manejo, de tener conciencia y de que nuestros empleados tengan conciencia de la bioseguridad. Es un compromiso de todos. Todos, desde la persona que está en el galpón, el empleado, hasta los mismos propietarios. Porque si no hay compromiso de todos, pues obviamente no hay un esfuerzo general y un esfuerzo comprometido entre todos y realmente pues no se va a llegar a un objetivo pues obviamente válido. Y lo otro importante, la buena comunicación y capacitación, porque a veces los programas de bioseguridad se quedan en el papel, ¿cierto? A veces los mismos veterinarios o nosotros los veterinarios o los mismos dueños de granja realmente creemos que tenemos un buen plan de bioseguridad, pero este plan de bioseguridad no está aterrizado y no ha sido comprendido y no ha sido entendido por nuestros operarios, que son a la larga los que realizan gran parte de este proceso de bioseguridad, ¿cierto? Y otra parte importante pues es el liderazgo y el equipo. Si nosotros no tenemos un buen liderazgo y un buen equipo, pues realmente el tema de bioseguridad va a ser difícil porque realmente esto
es un tema de compromiso y que la gente sepa que realmente es importante porque esto es, no es un poco, o sea, no es tangible realmente. Entonces, a veces la gente lo ve como una arandela y no lo ve como algo importante. El tema, entre los temas de bioseguridad, pues obviamente en el tema de levante realmente es muy importante el vacío y el alistamiento de granja, ¿sí? El éxito de un buen levante realmente y de una producción a futuro, pues comienza desde el momento en que sale el lote anterior. Es muy importante mirar cómo se comportó el lote anterior, porque a veces lo que hacemos es que tenemos un alistamiento y lo tenemos como estandarizado, ¿sí? Pero no tenemos en cuenta las diferentes variables que hemos tenido, ¿sí? Si hemos tenido unos retos sanitarios, si hemos tenido algunos brotes. Eso es supremamente importante en el tema del alistamiento de la granja. ¿Por qué? Porque si el lote se comportó de una manera, digamos, bien o normal, pues obviamente nuestro plan de alistamiento, digamos que está funcionando, o para ese momento está funcionando, pero si hubo un lote problema o un lote que reportó algunos inconvenientes, pues realmente hay que ajustar realmente los alistamientos en la granja, porque realmente los alistamientos deben ser dinámicos. Obviamente hay unos parámetros en los que uno debe basarse, en tiempos y obviamente en unos órdenes, pero realmente es muy importante ver cómo el lote se comportó el lote anterior, porque eso nos da una visión de qué está pasando dentro del galpón y en nuestra granja. Y lo otro, pues obviamente tiempos de alistamiento y descansos adecuados. En muchas granjas no le tomamos el tiempo al alistamiento y al descanso porque creemos que eso es un tiempo perdido, sobre todo en las granjas donde están en arriendo, sienten que realmente pues es pagar arriendo y deberían estar lleno de aves, pero créanme que el alistamiento, si uno no lo hace y no le pone la rigurosidad necesaria, realmente vamos a arrancar con problemas. Y creo que para tener un buen levante, realmente tenemos que partir desde ahí, desde tener un buen alistamiento y un buen descanso. ¿Sí? Lo que les decía el cronograma del alistamiento, tener claras las fechas y las dosis entre el personal de la granja, porque muchas veces nos ha pasado que realmente lo que tenemos es un formato, ¿cierto? Se lo pasamos al empleado y el empleado trata de interpretarlo y de hacerlo lo mejor posible, pero realmente a veces no, ellos no saben manejar los mls, los gramos, o sea, a veces uno cree que eso está por hecho, pero muchas veces realmente es importante con ellos mostrarles, pero de decirles, venga, como en tema de retroalimentación, venga, ¿qué entendió? ¿Cómo lo entendió? ¿Está claro esto? Y muchas veces también inicialmente medir con ellos, porque realmente para que uno esté tranquilo y que sepa que la instrucción clara de las dosis estén realmente a lo que dice el programa, porque si arrancamos con unas dosis que nos dan por mucho o por muy poco, pues realmente también no vamos a funcionar en el tema de alistamiento. Para eso es importante el acompañamiento y la capacitación de los operarios. Y otra parte importante que a veces se nos olvida son los elementos de protección para los empleados. ¿Por qué? Porque tenemos un buen plan, ¿cierto? Tenemos un buen cronograma, ¿cierto? Pero si nosotros no le damos los elementos de protección, pues realmente la gente se va a sentir incómoda y muchas veces no van a aplicar ciertos productos o los van a aplicar a la carrera. ¿Por qué? Porque realmente no tienen las herramientas para protegerse. Dentro del programa de limpieza y desinfección hay unos aspectos que son realmente claves. Verificar obviamente que estén los raticidas en bodega en el galpón, ¿cierto? Retirar el equipo, cubrir las criadoras y retirarlas, la sanitización y empaque de la cama, la gallinaza. Aquí tengo un tema que es el tema de reciclar. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas avicultores reciclan la cama, ¿sí? Y pues obviamente lo hacen por un tema económico, pero a veces también por un tema circunstancial. ¿Sí? Muchas veces realmente no se pudo o vender la gallinaza o no se pudo sacar del galpón por X y motivo, ¿cierto? Pues realmente no soy muy amigo de reciclar la cama, pero si llegara a ser que necesitáramos reciclar la cama, pues lo único que yo les diría es
que, sobre todo en el área de cría, donde van a estar las 2 primeras semanas las aves, hagamos el programa de limpieza y desinfección sin gallinaza. O sea, retiremos la gallinaza de ese espacio del galpón donde las vamos a albergar las 2 primeras semanas, que sería, digamos, lo más recomendable, sí, aclarando pues obviamente que realmente no me gusta reciclar y nosotros no reciclamos, sino que realmente hacemos un programa de todo dentro, todo fuera y la gallinaza sale. Es importante barrer y desincrustar y limpiar las mallas, plásticos y rebarrer, ¿sí? O sea, el galpón es todo. A veces nos concentramos en el piso, pero no nos concentramos ni en el techo, ni en las mallas, ni en los plásticos, sobre todo en clima frío que tenemos muchos plásticos. Y pues al flamear también hagamos flameos de piso y muro, porque a veces nos olvidamos de los muros, y los muros también es importante flamearlos. Importante subir las cortinas al momento de la aplicación de los insecticidas. Obviamente desde ahí arrancamos el tema de subir la cortina y se mantendrían durante el lavado y durante la desinfección, porque nada haríamos aplicación de insecticida pues con un galpón abierto, con las cortinas abajo, porque obviamente el producto se nos va. Lo mismo sucedería con los desinfectantes. Hay un tema que es importante acá y que lo menciono, es el tema de mantenimiento de infraestructura eléctrico e hídrico. Normalmente siempre nosotros tenemos el alistamiento, pero no hacemos una prevención respecto a este tema, el mantenimiento de infraestructura. Sí, a todos nos pasa y entonces a veces lo pasamos por alto y cuando ya llegaron las pollitas es que empezamos a mirar, aquí hay un cable roto, esto está en corto, no está prendiendo un bombillo, algunas criadoras están con alambre y no tenían la abrazadera, ¿cierto? Y el tema de, pues también mantenimiento, el tema de una puerta suelta, ¿cierto? El mismo tema de que a veces dentro del mantenimiento yo también tengo mucho el tema de las mangueras de los bebés. Porque a veces lo que hacemos y lo que hacen los empleados es que, digamos, durante ya las últimas semanas lo que hacen es que hay un bebero que está molestando, ¡prum! Le cerramos y le bloqueamos, digamos, la manguera. ¿Sí? Hay unas mangueras que nos venden el cierre, el registro pequeñito, pero a veces también lo hacemos con una cabullita, ¿cierto? Todo eso entra del tema de mantenimiento de infraestructura, porque lo que necesitamos es que garantizar que el equipo que tenemos montado y diseñado para el levante a la final esté funcionando y no lo tengamos que arreglar durante el periodo que ya están las aves, porque obviamente a veces se nos puede pasar y esto pues obviamente nos complica. Dentro de la infraestructura también nos ha tocado, y lo he visto, el tema de arreglar tejas, el tema de las goteras y de entradas de agua a los galpones, pues realmente no es lo recomendable y esos son temas que realmente hay que arreglar en el momento del alistamiento del galpón. El lavado pues obviamente hay que iniciar desde las partes altas y finalizando por el piso. Esto es clave porque a veces los operarios y uno da por de hecho que lo saben hacer, ¿sí? Y entonces empiezan a lavar el piso y después cuando están lavando el techo, el piso ya está puerco. Pero entonces ellos dicen, no, ya lo lavé y está lavado, pero ha caído todas las partículas del techo. Entonces obviamente debe tener un orden, lo mismo que obviamente las cortinas, también lavarlas en ese momento que estamos lavando el tema del techo, ¿sí? El, el lavado del equipo es importante, ¿sí? O sea, normalmente lo ideal sería que al momento que estamos lavando los galpones, lavar el equipo para que haya, digamos, una sincronía entre las dos cosas, ¿sí? Porque nada haríamos de pronto de lavar el equipo y el galpón esté sucio, sin estar lavando, porque obviamente tendríamos que incurrir más tiempo de otra vez de hacerlo como un relavado o una nueva limpieza al equipo, ¿sí? Importante la limpieza de las criadoras, porque a veces lo que hacemos en muchas partes no se retiran, se embolsan, pero después se olvida. Nunca se les hizo limpieza, nunca se les quitó el polvo. Es importante a las criadoras no lavarlas con agua. Ellas son susceptibles a eso, al principio no pasa nada, pero a futuro ellas se van dañando. Sí, es mejor limpiarlas en seco y después con un pañito húmedo y después obviamente húmedo con desinfectante. Lo mismo para los bombillos y lo mismo para las mangueras. Es importante las mangueras limpiarlas, ojalá con una sabra o con un chirito,
para retirar todo ese mugre que normalmente con la manguera o con la hidrolavadora no somos capaces de quitar. Y importante, pues obviamente limpiar y purgar la tubería, porque a veces nos centramos en el galpón, pero la tubería, incluida la tubería desde afuera, ¿sí? La que va desde el tanque de almacenamiento al galpón, eso hace parte del alistamiento, ¿sí? Hay que limpiar, purgar esa tubería. Ojo, yo normalmente lo recomiendo hacerlo cuando uno está haciendo lavado. Otras personas lo hacen en el momento de desinfección. No hay problema, lo importante es que se haga. Normalmente la purga dependiente se deja 1 o 2 días o unas horas dependiendo del producto que usemos, ¿sí? Y una importante cosa en este tema es que hay que lavar los tanques, porque a veces nos olvidamos, purgamos la tubería y todo eso, pero el tanque no le hacemos el lavado. Entonces, obviamente, primero, antes de purgar la tubería, lo primero que hacemos es lavar el tanque y después sí nos procedemos a purgar la tubería. Entonces, lo que les decía, pues obviamente importante el flameado, la lavada, ¿sí? Acá ustedes ven, pues obviamente el tema del encalado, ¿sí? Para algunas personas el encalado pues realmente no es importante, porque a veces dicen que, digamos que la cal no es como tal un desinfectante, ¿sí? Pero realmente lo que nosotros hemos visto de todas maneras con el tema de la cal, ¿sí? Y el encalado, es que es importante sobre todo en pisos en tierra. Cuando uno está retirando la gallinaza o la cama o el piso, cuando ha terminado el ciclo, esta película blanca nos da el límite en el cual el operario puede enterrar la pala. ¿Sí? En muchas partes no usamos cal y lo que pasa es que cuando retiramos la cama, el operario no sabe hasta dónde. Y entonces lo que pasa es que a futuro, lo que pasa es que los galpones no son lisos, no son uniformes, sino que empiezan a tener huecos y el piso empieza a ser muy desuniforme. Entonces realmente yo recomiendo la cal también por un tema estético también, ¿no? Porque obviamente al verse el blanco en el piso, en las paredes, pues obviamente eso da también una sensación de limpieza que al operario también le tiene que, o sea, que el operario y uno lo realmente digamos, le satisface ver el tema de que esté así. No nos olvidemos las personas, digamos, que tenemos subtechos o sobretechos, que muchas veces lo decimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes logran observar acá, todas estas partículas, todo esto es polvo, polvo acumulado, mucho polvo. Entonces, obviamente, si nosotros no hacemos una limpieza aquí arriba, incluidas las tejas, y nos concentramos abajo, pues realmente no estamos haciendo un buen lavado, ¿sí? Es importante retirar esto. Muy, muy importante porque esto a futuro, pues obviamente, va a percolar y va a caer en las aves nuevas. Aquí les muestro, pues obviamente, el tema de cómo, pues obviamente, debe estar totalmente limpio el galpón, sus plásticos limpios. Y pues obviamente ya nosotros empezamos aquí a hacer el tema de los círculos. ¿Sí? Muchas personas pues obviamente también reciben con cortina y unos cuadritos de cortina. No hay problema. ¿Sí? Mientras obviamente sea, digamos, ordenado y organizado. Lo importante de los círculos también es porque generan un mejor manejo de las aves. Porque alrededor de los círculos o de los cuadros, cuando se hace con cortina, pues realmente el operario puede estar distribuyendo comida y agua sin problema y no tiene que estar andando entre las aves. Y con lo cual uno obviamente se evita aplastamientos. Porque obviamente pues las pollitas son pequeñas y el operario pues obviamente tiene que estar pendiente de dos cosas. Así pues obviamente la persona va a estar pendiente de suministro, pero no estar pendiente de estar aplastando las aves. Lo otro pues obviamente en el tema de desinfección, ¿sí? La desinfección es importante y obviamente eso va de acuerdo a los protocolos de su médico veterinario, ¿sí? El médico veterinario o su asesor veterinario o su asesor, pues realmente les va a decir cuál sería el mejor protocolo de desinfección,
¿sí? Lo importante es que se haga de la manera correcta, ¿sí? Y obviamente yo siempre, ojalá que cuando estemos haciendo las últimas desinfecciones ya está esté todo el equipo adentro, ¿sí? Criadoras, todo esté organizado, hasta, mire, ustedes se dan cuenta, hasta la regadera para suministro de agua, todo lo que se usa en cría debe ya estar incluido ahí en su última desinfección. Nosotros acá, como ustedes se dan cuenta, también usamos papel, ¿sí? No es fundamental, pero nosotros hemos tenido buenos resultados con el papel por dos cosas. Número uno, pues porque apenas llegan las pollitas, uno puede regar alimento sobre el papel, ¿sí? Y obviamente las pollitas tienen un reflejo que es obviamente comer del piso. Entonces nosotros, al tener el papel, estamos favoreciendo este reflejo innato, pues obviamente de las pollitas, ¿sí? Y lo otro es un tema de temperatura, porque el papel nos ayuda a mantener la temperatura. Y acuérdense que las pollitas eh, se sienten a gusto cuando tienen, digamos, temperatura en sus paticas, ¿sí? Y obviamente es un tema crítico. La temperatura en las patas es un tema crítico al momento de la recepción de las pollitas. Entonces, con el papel, obviamente, garantizamos que haya una mejor temperatura entre el medio y la pollita. Y las paticas de las pollitas estén en una condición favorable. Otra cosa importante que digamos, ya antes de la recepción realmente es que tengamos buena distribución de las criadoras. La criadora tiene que estar apuntando, sí, ojalá al centro, sí, del círculo, siempre que sí. Y lo otro, pues obviamente a una altura considerable. ¿Para qué? Para que el radio de calor se expanda lo mejor posible. Cuando tenemos una criadora muy bajita, lo que pasa es que la calefacción o el calor se nos concentra en el centro, teniendo una temperatura muy alta, pero a los extremos vamos a tener frío. Y entonces, obviamente, vamos a tener una condición que no es agradable para las pollitas, porque obviamente ellas van a estar, las que tienen frío se van a amontonar aquí al centro y las que tienen calor se van a distribuir hacia afuera. Y lo que queremos es garantizar una mejor uniformidad dentro de las pollitas. Adicional a eso, pues obviamente ustedes saben que las pollitas se mueven por todo lado. Y ese cambio térmico desde aquí hasta aquí, obviamente le genera incomodidad. Lo mismo desde aquí, si están en una temperatura mayor, el moverse hasta aquí, de pronto a tomar agua, a comer o moverse, pues realmente van a sentir más frío del que el galpón realmente lo tiene, que eso es lo que llamamos una sensación térmica. Aquí ya vemos pues, obviamente el galpón que habíamos visto antes con toda la película de polvo y ya pues obviamente cómo quedó en su condición. Es importante de todas maneras que nosotros aparte de que pues damos el protocolo, tener una buena supervisión y obviamente revisar estos temas, tener que subirse pues una escalera y mirar, pero hay que revisar todos esos temas porque obviamente, número uno, para reforzar y número dos, perdón, para que el personal se dé cuenta pues obviamente que uno está supervisando, porque lo que no se supervisa la gente empieza a aflojar. El tema de los bordes, entonces aquí en la primera imagen vemos cómo estaba pues obviamente el tema de la gallinaza y todo lo que queda ahí, ¿cierto? Porque pues obviamente si vemos este galpón en su construcción, no es lo mejor, ideal que hubiera sido la malla aquí por dentro, ¿sí? Pero pues a veces nosotros y muchos ya tenemos el galpón construido así o lo arrendamos así y el dueño no quiere, digamos que le modifiquemos el galpón. Pues obviamente queda esta parte, ¿cierto? Lo importante es lo que les decía, el limpiar muy bien, a veces toca con espátula, muchas veces, y la mayoría de veces lo hacemos es con espátula, retirar toda esta parte. Y pues obviamente lo importante es que quede así como está aquí en la siguiente imagen, totalmente limpio. No nos olvidemos de los exteriores, porque es que a veces hacemos alistamiento del galpón y nos olvidamos de los exteriores. Los exteriores en el alistamiento también, tenemos que hacer limpieza del exterior, el pasto o la maleza, pues obviamente muy corta, porque esto obviamente, si tenemos pasto alto, pues nos favorece realmente al tema de los roedores. Un tema importante con los roedores es que nosotros tenemos una práctica que hacemos, es que apenas salen las aves, nosotros colocamos veneno
en en los corrales sobre la gallinaza y en la bodega del alimento. ¿Por qué? Porque los roedores están acostumbrados a que tienen el alimento en los galpones y a veces en la bodega. Entonces, cuando nosotros en alistamiento retiramos el alimento, ellos se ven forzados a ir a la cama. Y el producto, ya en avicultura hay muchos productos, pero la mayoría de productos son muy buenos y a ellos les gusta. Entonces, obviamente, muchas veces prefieren el veneno. Entonces, un buen momento para hacer el control de roedores justo cuando sacamos las aves. Y obviamente, pues después mantenerlo durante todo el alistamiento y el lavado, ¿sí? Lo único que no mantenemos, digamos, el veneno con los raticidas, pues obviamente es durante el lavado, pero después del lavado toca mantenerlo. Entonces acá ustedes se dan cuenta cómo, obviamente, mantener limpio todo este espacio por fuera del galpón. Y lo que les decía, mientras, a la par de que estamos lavando el galpón, pues obviamente tenemos que estar lavando el equipo. Otra cosa importante que a veces nos olvidamos es las posetas de desinfección. Las posetas de desinfección deben tener producto desde el momento que se lava. Porque es en ese momento que ya los galpones empiezan en proceso de lavado, realmente nosotros podemos ser un agente contaminante de cosas externas hacia el galpón y se debe mantener de ahí hasta todo el tiempo de la cría y el levante de las aves. Lo que les decía, el control de roedores y mantener pues obviamente los restaurantes en la bodega cuando llega el alimento. Una parte importante dentro de todo es el agua durante el alistamiento y obviamente durante toda la duración del lote. Número uno, y es importante porque muchas veces nos hemos encontrado y hemos encontrado algunos clientes en que no saben qué tipo de agua están suministrando, ¿sí? Tanto que he escuchado comentarios de algunos y suena a veces chistoso, pero de todas maneras es importante y lo traigo a colación no por ofender, sino porque obviamente es una realidad. Es que alguna vez me pasó un cliente que me decía, yo le decía, venga, pero ¿qué tipo de agua tiene? Y él me decía, no, el agua es muy buena, doctor, mire, es claritica, es súper clarita, eso es mejor dicho claritica. No nos confiemos, ¿sí? Porque yo lo que le decía un día y se lo dije al señor, las bacterias puede que también, las bacterias pueden ser transparentes. Entonces, que el agua sea clara no quiere decir que esté óptima para el consumo de los animales. ¿Sí? Y lo otro, pues obviamente un agua turbia no quiere decir que sea contaminada. O sea, el agua turbia o clara depende más de la condición físico-química y no microbiológica del agua. ¿Sí? Entonces es importante realmente hacerle un físico-químico y un microbiológico antes y después del tratamiento del agua. ¿Sí? El físico-químico lo podemos hacer esporádicamente, ¿sí? ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos, digamos, cuando se viene la época de invierno, cuando estamos en verano, porque ahí cambia la condición del agua, ¿cierto? Pero el microbiológico sí hay que hacerlo de manera regular, ¿sí? Las líneas de conducción deben ser óptimas, porque a veces miramos toda la tubería dentro del galpón, pero a veces nos olvidamos de cómo viene la conducción desde el tanque de almacenamiento hasta el bebedero, ¿sí? Muchas veces lo hacemos con manguera, la manguera es una buena opción, pero pienso que a veces hay que invertirle un poquito y de pronto en cada lote en ir cambiando la tubería, cambiando la manguera por la tubería PVC, porque la tubería PVC pues realmente, número uno, es más duradera y número dos, es mucho más, eh, alberga menos, o sea, tiene la capacidad de albergar menos eh, elementos que se le puedan adherir. Y obviamente importante las temperaturas del agua en el galpón. Por eso pues obviamente muestro esta imagen. Es importante que los tanques tengan su techo, ¿sí? Ya sea en un techo de estos que obviamente está bien organizado con sus tejas y todo eso, pero obviamente pues cada persona dependiendo de su capacidad económica pues lo puede hacer también con polisombra y unas maderitas, un palito. Lo importante es realmente darle sombra a los tanques de almacenamiento. Los bebederos tienen que estar en muy buenas condiciones. Acordemos que un bebedero es más o menos para entre 70 y 80 aves.
¿sí? Y la altura, pues obviamente alrededor de la barbilla del ave, ¿sí? El bebedero no puede estar muy alto, pero tampoco puede estar muy bajo, ¿sí? Entre alto y bajo, mejor bajo. El problema del bebedero bajo es que se va a enmugrar más fácil y las partículas de la cama van a caer más rápido. Entonces el operero tendrá que hacer más movimientos en el momento de estar haciendo recambios de agua. Y lo otro, pues obviamente también favorece a que haya mayor humedad en el galpón. Es importante, pues obviamente, limpiar las líneas en cada tratamiento que se hace en el agua. Hay muchos medicamentos que se quedan como residuos en las líneas, entonces por lo cual es importante hacer una limpieza de estas tuberías. Es importante también preguntarles a su médico veterinario, al proveedor de los medicamentos, qué tanto residualidad o qué tanto se puede quedar eso en los medicamentos que se usan en las líneas de agua. Y obviamente el lavado frecuente del tanque. Normalmente uno debería lavar los tanques cada 8 días, ¿cierto? Pero eso también depende mucho de la calidad de agua que tenemos, ¿sí? Y que tanto obviamente se nos sedimenta. Pero es importante porque a veces estamos muy pendientes de los galpones, pero no estamos pendientes de los tanques del agua, que es importante estarlos lavando. Y otra parte importante es que más o menos cada 8 días hay que liberar en la parte final, o sea, lo que llamamos el desagüe del galpón, estar liberando el agua del final del galpón, porque normalmente esa agua no recircula y se va acumulando. Y eso favorece a crecimiento, digamos, del microfilm, de algas y que se empiece a poner verdosa el agua. Y esto obviamente puede ir a manera retrógrada y afectar las aves finales del galpón. Aquí solo para mostrarles, pues obviamente, los análisis que uno realmente hace o debería hacer. Y pues obviamente lo importante acá es que pues sea cero o lo más bajito posible, ¿cierto? Y obviamente lo más importante también negativo a salmonela para no tener problemas. Y pues los físico-químicos. Los físico-químicos son importantes porque algunos de estos parámetros pues obviamente afectan en la condición del ave, ¿sí? Sea que obviamente afecten el consumo del agua, la palatabilidad, pero también a veces pueden afectar hasta el consumo del ave de alimento. Entonces, obviamente es importante. También es importante para cuando hacemos algún tipo de vacunación, a veces también, sobre todo si son aguas duras también. Digo, para algunos medicamentos también, si son aguas duras, pues también puede afectar. Esto para mostrarles de todas maneras el tema del tratamiento del agua, ¿sí? No necesitamos tener una planta de tratamiento, aunque sería pues lo ideal, ¿sí? Pero realmente podemos hacer mucho con poco. Entonces aquí, digamos, en la primera imagen, pues realmente adquirir un kit de esto, realmente creo que eso vale alrededor de 20, 25 mil pesos, pero realmente es muy importante estar evaluando la calidad y la cantidad de cloro que estamos administrando. Lo mismo el pH. Es importante medir las cosas porque a veces lo hacemos, pero no sabemos si está bien o mal. ¿Sí? O nos conformamos por hacerlo una vez cada mes, pero nosotros estamos haciendo tratamiento de agua por lo menos hay veces que toca hacerlo diario o veces por semana. Entonces, es un tema que es importante estar midiéndolo para saber que si lo estamos haciendo bien. ¿Sí? Aquí les muestro esto lo llamamos clorinadores. ¿Sí? Y realmente aquí lo que ponemos son unos pedacitos de cloro, ay, perdón, unos pedacitos de cloro, ¿cierto? Envueltos en una media, en un trapo. Y obviamente tenemos estas llaves. Estas llaves realmente es para que nosotros poder regular qué tanta agua podemos pasar por el sistema y cuánta agua pasa por el cloro, ¿cierto? Y que al momento de mezclarse nos den la cantidad de cloro óptima que nosotros necesitamos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la medida aquí de estas válvulas? Realmente eso es ensayo y error. Entonces uno lo que va haciendo es moviendo estas llaves, calculando más o menos y mirando en el galpón qué tanto está marcando. Pero esto toca hacerlo antes de que lleguen las aves, porque no podemos hacer esto ya con aves porque realmente pues no sería lo mejor. Y acá es otro tema. Aquí realmente en la planta de tratamiento, pues acá también. O sea, todos los días aquí manejamos, o una vez por semana manejamos también el cloro. Cloro ahí en el tarro. Y en la cría,
¿sí? En la cría, pues, ¿qué buscamos? Realmente en la cría lo que nosotros buscamos es un desarrollo del sistema inmune y estructura corporal. También buscamos una baja mortalidad, por eso lo que les decía, lo importante de un buen alistamiento y una buena bioseguridad. Y pues obviamente un buen peso y una buena uniformidad. Dentro de la cría tenemos varios aspectos que es importantes, ¿sí? ¿Sí? El precalentamiento del galpón es supremamente importante, o sea, menos de 6 horas realmente no sería lo ideal. Ojalá fuera 8 o 10 horas hacer el precalentamiento del galpón. Por lo mismo que les digo, es importante que el piso esté a una temperatura adecuada porque las pollitas se enfrían es por las paticas. Entonces, obviamente es importante eso. El alimento, pues obviamente preiniciador de la partícula adecuada, porque muchas veces eh, algunos agricultores estamos, digamos, usando el iniciación. Entonces pasamos directamente a la iniciación y no le demos, digamos, un valor agregado al preiniciador, ¿sí? Pero esto es muy importante. O sea, respetar las fases del alimento son supremamente importantes si realmente queremos un buen levante. ¿Por qué? Porque esto está diseñado por nutricionistas, ¿sí? Y son las personas pues realmente que han estudiado y se encargan de mejorar la calidad del alimento para que obviamente esto funcione en el ave. Acuérdense de lo que les decía la diapositiva, la primera diapositiva, o sea, a medida que va evolucionando el ave, demandan mejor manejo, pero también demandan mejor nutrición. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Obviamente, los nutricionistas demandan su mejor esfuerzo, pero nosotros en las granjas tenemos que darle las fases de la comida que es, o sea, muchas veces arrancamos con un alimento de iniciación y realmente lo que estamos viendo es que no funciona. Número uno, porque la partícula es un poquito más grande, pero realmente no es el alimento diseñado para la etapa en la que están las pollitas. Otra parte importante es la temperatura y la calidad del agua. ¿Sí? Ya hablamos de la calidad del agua, de la temperatura. Es importante que la temperatura sea una temperatura de agua que sea fresca. O sea, no helada, porque en algunos climas son extremos y la temperatura del agua es fría, pero obviamente al manejar las criadoras, pues mejoramos este tema. Pero en el tema de cuando son climas cálidos, pues realmente garantizar que podamos tener un agua realmente fresca, ¿sí? De ahí la importancia de mantener los tanques cubiertos y que ojalá los recorridos que tenga entre el tanque y el galpón sean lo mínimo posibles o ojalá pues solamente la tubería enterrada. El diseño de cría, del área de cría es importante, lo que les había mencionado, pues a nosotros nos funciona muy bien el tema de círculos, de cuadrados, pero es realmente el diseño del área de cría es importante en el tema de tener una garantía de que uno vamos a tener, digamos, corrientes de aire que nos van a afectar las aves. Y lo otro, pues obviamente el diseño y el área de cría depende mucho del clima. O sea, el área de cría o el diseño de cría es diferente en clima frío, donde tenemos que hacer varias barreras con plástico, al clima templado, donde pues realmente nosotros manejamos la cortina exterior. La ventilación y la iluminación es importante. Vamos, ¿sí? cuidado. Porque de todas maneras las criadoras generan monóxido de carbono y esto pues obviamente afecta a las aves, entonces tenemos que ventilar las aves, ¿sí? Tenemos que tener el equipo pues obviamente necesario, adecuado y funcional, ¿cierto? Y pues debemos hacer las ampliaciones adecuadas, de acuerdo a como dice la guía de manejo y pues obviamente como nos recomienda el médico veterinario. Lo otro es tener el personal idóneo y con funciones claras. Muchas veces lo hemos visto que en algunas granjas, sobre todo en las granjas de producción, quien maneja las aves de levante o quien maneja la cría es la persona que le rinde menos coger huevos o es la más tranquila, la menos como, perdónenme el término, la menos abeja, ¿sí? Entonces, obviamente, creo que no es así. O sea, a veces como que pensamos que la cría y el levante es como menos que la producción y creo que cada una tiene su espacio importante dentro de la producción, ¿sí? Entonces, es importante realmente mandar personas idóneas y realmente personas que sean muy comprometidas con la función de la cría. Y desde el principio, desde que llegan las aves, estar haciendo selección de las aves. Estar seleccionando las más pequeñitas, las más pequeñitas. Y lo otro importante, porque obviamente son los termómetros.
En muchas granjas he visto crías donde la gente no maneja termómetros, la manejan al, no podríamos decir que al ojímetro, pero realmente a la sensación térmica del empleado o del dueño. Y pues realmente sí hay que tener, o sea, sí es importante no tener un parámetro a nivel corporal para saber cómo está la temperatura, pero realmente pues los equipos son los que realmente nos van a dar la ayuda idónea. En el tema de alimentación, lo que les decía, es importante pues obviamente manejar las fases. Entonces, pues el preiniciador realmente uno lo maneja de 1 a 4 semanas, la iniciación de 5 a 8 semanas, ¿sí? Esto puede variar dependiendo las casas comerciales, ¿sí? Pero lo importante es que dependiendo de la casa comercial o el tipo de alimento o la marca que usemos, pues obviamente sea de la manera acorde a lo que el, 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 el el veterinario, el zootecnista que nos asesora sobre el alimento, lo diga. Parte importante, digamos, del suministro de alimento es qué tanto lo damos, ¿sí? Realmente yo recomiendo que las primeras 2 semanas le estemos dando cada 2 horas, ¿sí? Obviamente iniciamos como cada 2 horas y después cada 3 horas y al final de las 4 semanas está más o menos en 4 horas, pero esto es importante. El estímulo de estar suministrando y dando el alimento es importante, sobre todo en las pollitas, es muy importante. Y lo otro, pues obviamente, dar raciones pequeñas. Pocas veces, poca cantidad, muchas veces. Lo otro, acuérdense, pues obviamente que estamos en un ambiente donde las criadoras están generando calor y el alimento también es susceptible a la temperatura. Entonces, obviamente si se calienta mucho el alimento, pues realmente puede que no les guste mucho a las aves. Ya en el periodo de iniciación, que es de 5 semanas, pues más o menos 2 a 3 veces al día, ¿sí? Esto también nos lo va dando de acuerdo a cómo vaya evolucionando el lote. Si el lote va bien, pues podemos manejar 2 veces. Si el lote, digamos, está un poquito colgado o uno ve que realmente no quieren comer así como con juicio, pues realmente uno se pasaría 3. Que toca 4 veces, a veces toca 4 veces. O sea, eso nos lo va diciendo, digamos, el día a día y pues obviamente cómo van las aves. Esto es el programa de iluminación de acuerdo a la edad, esto es pues obviamente la guía para las aves de Babcock, ¿sí? Entonces obviamente respetar este programa lo que más se pueda, ¿sí? Y aparte importante de todas maneras es el manejo de la luz, la intensidad, los lux. Nosotros en algún momento hicimos el ensayo, y realmente a veces uno no le cree mucho al tema de los looks, pero sí vimos diferencias significativas cuando manejamos aves por encima de 40 lux y las que estaban más o menos entre 40 y 50 lux, digamos que se ve un mejor peso. Aquí para mostrarles solamente, es importante manejar los instrumentos, ¿sí? Puede ser un instrumento de estos que es muy bueno, ¿sí? Si de pronto ya eh, tenemos un poco más de recursos, pues ya irnos a un termorregistrador, ¿sí? Y pues la recomendación de a veces es también, pues, tenemos que realmente aprovechar las herramientas que hay disponibles, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, si estamos arrancando en avicultura, pues arranquemos con el primer termómetro, ¿sí? El termohigrómetro. Pero si ya somos avicultores de tiempo o estamos proyectados en el tiempo, pues realmente esto es una inversión y si de pronto en cada lote le ahorramos un poquito de plata, pues realmente podemos llegar a tener algunos termorregistros que realmente son mucho más valiosos y realmente nos dan una información mucho más precisa, ¿sí? Un tema importante dentro de la cría y quería mostrar aquí es el tema de la humedad, ¿sí? Es un tema pues, relativamente que estamos manejando no hace Sí, mucho claro. tiempo, es de pocos años, pero es un tema que realmente es importante. ¿Por qué? Porque la humedad nos ayuda a mantener temperatura, ¿sí? O lo que llamamos sensación o confort térmico. Entonces, mantener una humedad entre 45 y 60% sería pues realmente muy bueno dentro de un galpón.
Y lo que les decía, pues obviamente estar pendientes del manejo de la iluminación. Aquí para mostrarles obviamente cómo se comporta la temperatura de un lote. ¿Sí? Esto fue tomado pues con un termo registrado, por eso les decía que vale la pena hacer la inversión. Y pues ahí nosotros podemos ver cómo es el comportamiento de todo el tiempo del lote. ¿Sí? Y obviamente si está o no está en parámetros y poder realmente ajustarlo. En el tema de cría, pues realmente es importante tener la cantidad de personas necesarias, porque a veces creemos que es una sola persona, pero son varias aves o son varios galpones pequeños. Entonces, no, hay que tener las personas realmente que necesitemos, ¿sí? Y que lo que les mencionaba, pues obviamente nosotros manejamos círculo para un mejor confort térmico, pero también pues obviamente para que se nos facilite el suministro. Y esta imagen pues realmente es para que ustedes se den cuenta. Aquí ya llevan pues horas de haber llegado, pero miren la distribución. Eso es lo que uno busca, que las pollas estén distribuidas por todo el círculo, lo cual nos da garantía de que la temperatura pues obviamente está acorde, ¿sí? Y pues nosotros acá usamos las cajitas, que es importante, ellas les gustan mucho, pero también pues obviamente usamos platones y el piso, que es lo que les decía. Aquí para mostrarles pues obviamente que no son solo círculos, a veces también pues podemos hacer estas divisiones en cortina que son importantes, ¿cierto? Y aquí pues ya, aquí ya hubo una ampliación aquí en la mitad ya había, antes al recibir había una división, pero pues ya aquí ya se ha ampliado. Y es importante también el tema de la ventilación tiene que pasar por encima de las aves, si ustedes se dan cuenta es por encima. Entonces obviamente estas cortinas son importantes, sobre todo en clima frío, para que las corrientes de aire no entren directamente al galpón. En clima cálido, pues ya esta sería la cortina exterior, ¿no? Pero también obviamente ojalá que no pegue directamente sobre las aves. Estos son temas de lo mismo que les decía. Aquí pues obviamente esta diapositiva es para mostrarles esta imagen que en algunos lados pues se usa el tema del comedero bebedero, ¿sí? Realmente yo no tengo posición sobre esas cosas. O sea, yo siempre digo, de lo que tengamos, y nos funciona, usémoslo. Entonces, si nos funciona dar alimento con este método, pues realmente lo podemos hacer, ¿sí? Esto demanda, pues, obviamente, que el empleado esté, obviamente, moviendo este comedero frecuentemente para que les esté cayendo la cantidad de comida acá, pero es importante. Y en automático lo traigo porque, pues, obviamente, es importante verificar las líneas de comedero antes de que lleguen las pollitas. ¿A qué me refiero? Estas líneas normalmente tienen unos números y unas graduaciones. Y a veces se nos olvida y la graduación queda en el más alto, o sea, cuando ya las aves son adultas. Y esto pues realmente tiene que estar en el número acorde a la edad de la pollita. Y lo otro es garantizar que el alimento esté llegando a toda la línea. Lo mismo el bebedero. El bebedero tiene que garantizar que el agua llegue desde el principio hasta el final, porque a veces en estos equipos automáticos puede que el agua no llegue al final, dependiendo de cómo se esté graduando. Lo otro importante en el equipo automático, en el bebedero, es que el bebedero esté más o menos hacia la posición del ojo de la pollita, para que ella pueda beber, ni muy alto ni muy bajo. Y acá lo que ustedes ven también, las cortinas, ¿no? Estas cortinas para obviamente, y lo que les decía, evitar las corrientes directas sobre las aves. Acá pues obviamente ya vemos un galpón con mayor edad y pues obviamente también miren la distribución, ¿no? Cómo se distribuyen las pollitas en todo el galpón. Eso es muy importante, que uno esté observando que las aves se distribuyan sobre todo el galpón. Y lo otro importante que les decía, pues acá nosotros es importante también medir lo que es el amoníaco, perdón, el amoníaco, ¿sí? Medir pH del agua y temperatura del agua. Ventilaciones, ya les había ventilación, pues obviamente esto aquí lo traigo pues obviamente o sea, hay momentos en que hay unos galpones pues obviamente por su antigüedad o porque digamos el diseño que tienen, hay que hacerle adecuaciones, pero obviamente no es excusa que porque es un galpón viejo o mal diseñado que no podamos hacer las cosas.
Entonces es un galpón que realmente nos colocamos acá un babero para evitar obviamente cerrar la cortina y no hubiera frío en la noche. Y el tema de las ventilaciones, si ustedes se dan cuenta, acá pues, obviamente hay dos líneas de plástico con las cuales uno juega en el día para darles ventilación sin sacrificar temperatura. ¿Sí? Importante no sacrificar ventilación por temperatura y las corrientes directas que les había mencionado. Esto es para mostrarles pues obviamente algunas fallas, ¿no? En cuanto a manejo y temperaturas donde la cría, ¿sí? Pollitas deshidratadas, pollitas con materia fecal aquí en su rabito, ¿sí? Que eso a veces nos muestra, no siempre, pero a veces nos muestra que hubo cambios bruscos de temperatura. Y pues la última diapositiva, pues obviamente, si no estamos juiciosos con el tema de las primeras semanas, pues obviamente cómo las pollas pueden llegar a tener una disparidad. Estas imágenes es para cosas que realmente uno ve y que pues, se pueden corregir muy fácil, ¿sí? Criadoras en el piso, entonces sin tapón acá, entonces obviamente, ¿qué pasa? Se llenan de cascarilla, de polvo, y cuando las vamos a usar en el momento de la cría, pues no funcionan. Y a veces, muchas veces, avicultores tienen estrictamente las criadoras para el número de aves que son, y si ya falla una, pues estamos perdiendo calefacción para 900 pollas. Entonces esto es un tema que realmente toca ser muy juiciosos y realmente que la gente sea juiciosa de tener eso en un sitio adecuado y ubicadas bien y obviamente ojalá embolsaditas o en una lona. Este es el tema que les decía que es importante, el tema de alistamiento, ¿no? El tema de infraestructura, porque obviamente esto, pues obviamente es un riesgo tanto para el operario como para el galpón. Y aquí la última imagen que les muestro es obviamente una criadora. La criadora, mire, se ven, está nueva, está en buen estado, pero obviamente la dirección de la boquilla no es la adecuada. Entonces, todos esos detalles toca tenerlos en cuenta al momento de tener un alistamiento y una cría. Fallas, como vemos aquí, esto les digo, esto pues realmente lo hicimos fue para, y lo tengas, esa foto la tomé hace muchos años, pero realmente era para esto, para las presentaciones, para mostrar que sí se fuga el gas y para mostrarle a los empleados, y cuando hacemos capacitaciones en la empresa, mostrar que realmente se fuga el gas. Por eso es lo importante de tener su abrazadera bien agarrada. Muchas veces lo que hacemos también es colocar teflón, pero realmente este gas que se escapa, número uno, no está favoreciendo a que se acumulen más gases y obviamente el gas de las criadoras pues también genera adormecimiento y lo otro pues obviamente estamos perdiendo económicamente, ¿cierto? Y pues obviamente la segunda imagen pues realmente es una criadora que realmente no deberíamos usar, ¿cierto? Pero también muestra alguna condición, otra condición, ¿sí? Realmente esta criadora fue mal manejada y entonces tuvo un sobrecalentamiento. O sea, fue manejada más allá de la capacidad que ella tenía. Entonces, es importante manejar en las líneas los reguladores y los reguladores idóneos para las líneas de gas. Muchos agricultores manejan las líneas de gas con la llave del cilindro o la llave, con eso regulan, pero realmente puede ser peligroso. Durante el levante, ¿sí? Ya las pollas ya están más grandes, lo que también tenemos que favorecer es la estimulación de consumo, los programas de alimentación, el manejo de las aves es importantísimo, de manejarlas con cuidado, ¿cierto? Lo que yo siempre digo a mis empleados, hay que consentirlas. Y es un tema que un término que yo uso mucho con los empleados, que las aves hay que consentirlas, y consentirles en el sentido de tratarlas bien, con cuidado, porque las aves son susceptibles a un mal manejo. Y si son mal manejadas, pues realmente ellas no van a tener un buen desempeño. El manejo de la densidad adecuada, lo que les decía de la ventilación también es importante en el levante, ¿sí? Ya cuando las aves están más grandes. El equipo y una parte importante durante el levante son las graduaciones. Nosotros normalmente estamos haciendo una graduación de la condición de lote. Hay lotes que realmente vienen muy uniformes, entonces obviamente no habría que hacerle mayor tema de graduación, pero hay unos
realmente que son, digamos que no son tan uniformes, pues necesitaríamos hacer 2 o 3 graduaciones. Lo importante no es la cantidad de graduaciones que necesitamos, sino realmente que sean acordes con de las aves. La calidad del despique es importantísima, la calidad del agua, lo que les decía, y obviamente insistir en el tema de bioseguridad. Algo importante también son los registros. Hay avicultores que no manejan registros. Y pues obviamente el plan vacunal. El plan vacunal es importante, pero entonces también el plan vacunal es acorde a las necesidades de cada región. Cada región tiene que tener su plan vacunal, ¿sí? Obviamente hay unas vacunas que son, digamos, más o menos estándar, pero realmente el plan vacunal debe ser ajustado a cada granja, ¿sí? Eso pues obviamente lo debe hacer ese, el médico veterinario y ojalá pues un médico veterinario que conozca la región. Dentro del manejo de alimentación, estas imágenes son pues realmente para hacer, mostrarles cosas sencillas que pues se hacen en algunas granjas, ¿sí? Y pues realmente es que parte importante de que las pollas nos coman bien, ¿cierto? Es que la comida esté bien, ¿sí? Y pues realmente evitar que las aves defequen sobre el comedero, pues no es tan bueno. Esta foto pues realmente es para mostrar, mire, a donde no colocamos esas botellas, pues obviamente las gallinas están encima. Al estar encima también ladean el comedero y al ladear el comedero también pueden botar comida al piso. Y la comida, acuérdense que es el 70% de este negocio, entonces obviamente hay que cuidarla. Cosas tan simples como botellas. Realmente con eso evitamos que las aves se suban. En algunos lados, mire, mallas. Y en otros lados, platones. ¿Sí? En otros lados, pues hasta los mismos tarros con los que usamos los antibióticos, los desinfectantes y todo eso también nos pueden funcionar. Entonces, con esto quiero invitarlos a mostrarles que obviamente a veces no es que las herramientas sean costosas, sino realmente es parte del ingenio y las ganas de hacer las cosas. Estos sí son algunos errores que nos hemos encontrado. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Y esto tiene que ver mucho con la falla en la comunicación. Entonces le decimos al empleado que tiene que echarle X bultos todos los días, nosotros no vamos a supervisar y a la final de la semana lo que tenemos es comederos llenos de comida porque el empleado le dijeron que echara 5 bultos y 5 bultos echó todos los días, pero obviamente no tiene la conciencia y no lo hemos capacitado de la mejor manera para que obviamente esto no suceda. ¿Sí? Lo otro, ¿sí? En esta equipos muy altos, ¿no? Entonces, donde la polla realmente le toca empinarse para comer. Y aquí, obviamente, la no regularidad de la falta de nivelación de equipo, que también no es bueno. Y la densidad, ¿sí? Un tema que es importante durante todo el tema, ¿sí? Y sobre todo, pues lo quería llamar acá porque obviamente uno puede tener un buen levante, ¿sí? Y obviamente el levante es una parte crítica, ¿cierto? Pero en producción también es importante. La densidad en clima frío, al final de las 16 semanas, debe estar alrededor de las 14 aves, ¿sí? Esto es el máximo. Ojalá estuviéramos menos de eso, ¿cierto? En cálido entre 11 a 12. Digamos que eso es hasta, ¿sí? Pero en muchas partes hemos visto que manejan aves en levante hasta 16, 17 aves por metro cuadrado a 16 semanas. Esto afecta muchísimo, porque acuérdense que al meter más aves en el corral hay que meter más equipo y el equipo quita espacio. Entonces es doblemente negativo. En producción es importante también tenerlo claro. En frío hasta 10 aves y en cálido hasta 8 aves. Y recordarles que esto pues obviamente digamos, la densidad es importante, es muy importante en el confort de las aves. Si las aves están confortables, ellas nos van a responder de una manera positiva. Si ustedes ven aquí esta fotografía, pues realmente está muy apretada, ¿no? Y pues podemos ver la condición de esas aves. Las aves se ven estresadas, no se ven como bonitas. Otro tema es el despique, ¿no? El despique es una parte supremamente crítica del levante. Y algo que sí les digo es que tiene que ser por personal calificado e idóneo, ¿sí? Y sin afanes.
porque a veces realmente lo ponemos como tarea y entonces que el empleado tiene que hacerse X número de aves, pero realmente eso parte, el número de aves que es el galponero o un despicador que uno tenga, pero realmente mi recomendación es no los pongan a correr. Es preferible pagar un día más a tener unas aves mal despicadas. Estas son fallas comunes que a veces tenemos. Mire, la cuchilla no empalma bien con la plantilla y entonces obviamente va a haber un mal despique. Y importante, la temperatura de la cuchilla. La cuchilla normalmente para tener una temperatura más o menos que nosotros, digamos, visualmente lo podamos manejar es que esté así, un rojo brillante en el centro y hacia los extremos ya gris o pardo o oscurito. Eso, digamos, sería más o menos el ideal, ¿sí? Otra cosa importante, las barras o las líneas de conducción de soporte tienen que estar muy las tuercas se cambian en frío. No vayan a cambiar las tuercas en caliente porque dañamos las roscas. Y estas roscas es difícil rectificarlas y si tenemos que cambiar estos tipos de tornillo, pues toca realmente donde sea un personal calificado, porque esto tiene que tener pues obviamente unas conducciones que nos garanticen la temperatura. Eso no lo puede hacer un ornamentador o cualquier persona porque son soldaduras especiales y realmente quienes deben reparar las criadoras, pues realmente deben ser personas que sepan del tema. Este tema, el despique, realmente es un poquito como en B, si lo ven, ¿sí? Pero lo importante realmente es que no sobresalga mucho ni el pico, ni en la parte de arriba, ni la parte de abajo. En el despique, entonces obviamente una polla de estas, si vemos el desarrollo, se nos va a trazar. Bueno, les venía hablando del despique. El despique es importante. A veces los mismos dueños de granja realmente dicen yo me ahorro esta plata y lo que hacen es que ellos mismos despican, pero no ven el perjuicio que hacen a futuro. Realmente lo barato sale caro y el tema del despique tiene que ser por una persona realmente entrenada y pues idónea porque de ahí mucho y si no les digo en gran parte el éxito de un levante en el despique. Y también en producción, porque obviamente una vez mal despicada, pues obviamente puede generar también desperdicios de comida en producción. Entonces es un tema realmente crítico. Entonces obviamente hay que hacerlo de una manera tranquila y con personal idóneo. Aquí lo que les decía, obviamente aves mal despicadas, ¿no? Entonces seguramente, pues obviamente estas pollas no tienen una buena aprehensión del alimento y van a haber obviamente pollas que van a estar botando el alimento. Lo que les decía, pues obviamente el equipo debe estar en buen estado, bien distribuido, un comedero más o menos por 35 aves, un bebedero por más o menos 70, 80 aves, buena iluminación distribuida por todo el galpón, sobre todo en la cría de las pollitas de las primeras semanas y en producción. Cuando uno va a granjas de producción, lo que ve realmente es que hay galpones y se olvidaron de los bombillos, o digamos, las primeras 25 o 26 semanas están bien los bombillos, pero ya cuando uno va a ver pollas de 50 semanas, fallan algunos bombillos. Esto es crítico, porque las zonas de luz, las zonas donde no hay luz o un bombillo está dañado, pues realmente eso genera opacidad o oscurecimiento en el galpón y no es bueno para las aves. Adicionalmente, si queda ese bombillo que no funciona en un rincón, pues realmente las aves van a empezar a poner en el piso en ese rincón. Esto para ver, pues obviamente, qué hemos encontrado, ¿no? Mire, equipo en mal estado y así lo usamos. Entonces decimos, no, sí, doctor, yo manejo 35 comederos, pero si están en esa calidad, pues realmente no sería, yo no contaría eso como un equipo. El bebedero, sí estamos manejando 70 75 aves, pero si está en esta condición, pues realmente favorece que tengamos regueros y humedades en nuestros pontes. Y realmente esto nos generaría, pues obviamente que se acumulen bacterias y un montón de cosas que realmente no son benéficas. Esta imagen es para favorecer, para mostrarles de todas maneras que hay cosas simples que podemos hacer, pero para ayudar. De todas maneras, un tema crítico de todas maneras en todos los galpones son las mallas, porque la calidad de las mallas actuales son muy malas.
o no malas, porque realmente sino que realmente no están diseñadas las mallas que a veces usamos en avicultura para avicultura. Esto es un alambre que uno pone de lado a lado y donde pues realmente podemos colocar las cabullitas con las que subimos y bajamos el galpón y realmente podemos tener una buena integridad de la malla, con lo cual garantizamos nuestra bioseguridad porque realmente no dejamos del control de roedores por un tema pues obviamente sanitario y obviamente es un tema clave en la bioseguridad. Es importante tener las aves libres de pues obviamente de roedores porque pues puede llegar hasta a tener importante la graduación de los lotes, ¿no? Aquí como ven en la imagen, pues obviamente la graduación se debe hacer con varias básculas y varias personas para obviamente sea una operación rápida y obviamente garantice hacerlo en el menor tiempo posible y lo mejor posible. Acuérdense, pues obviamente esto es una grafiquita que siempre traen las guías de manejo, que es la uniformidad. Lo que uno busca es estar aquí en el 80, nosotros pues realmente las guías de manejo piden un 85%, aquí estarían, digamos, las aves livianas y aquí estarían las aves cabeza, ¿sí? Sin decir pues obviamente que esto es todo un lote. Un lote siempre va a estar al 100%, pero vamos a tener, lo ideal es que tengamos el 85% en cuerpo y lo restante entre cabeza y pues liviana o cola que le hicimos. Importante llevar registros, los pesajes semanales son importantísimos, porque el peso es el que realmente nos muestra cómo van las aves. Si nosotros no pesamos, realmente no podemos llevar un histórico y llevar como pues obviamente un seguimiento a los lotes de cómo van y cómo podemos mejorar. El tema de vacunación, pues obviamente lo que está ligado. Sí, retomamos, pues les voy a decir, el tema de las vacunaciones es importante, obviamente las vías de frío, y obviamente que sean reconocidos. Eso es importantísimo. ¿Sí? Las aplicaciones también de las vacunas tienen que ser con personal, pues obviamente capacitado, ¿cierto? Porque si no, no vamos a tener una buena garantía de los procesos de vacunación. Lo otro, pues obviamente tenemos que apoyarnos con los laboratorios para obviamente mirar la efectividad de estas vacunaciones. El traslado de las pollas es un tema que es importantísimo tenerlo. ¿Sí? O sea, antes de recibir las pollas tenemos que tener todo listo. ¿Por qué? Hemos visto que muchas veces se han enviado las aves a las granjas de producción y no está listo. No hay la cama, no ha llegado el alimento, todavía están por ahí lavando partes del galpón o desinfectando. Entonces realmente es mejor que llamen al proveedor de sus pollas, o si ustedes son los mismos proveedores de las pollas, pues no hagan esto, realmente retrasen un poquito la entrega, pero hagan las cosas bien. Es importante que las pollas tengan agua fresca y solución vitamínica o hidratante al momento de recibirlas, porque ellas van a tener un estrés al momento del transporte y tenemos que obviamente favorecer un confort en ellas para que no tengamos ese problema. Lo otro que tenemos que hacer es descargar las aves con cuidado y lo más pronto posible, ¿cierto? Y otro tema que es importante, les recomiendo lo que la gente llama acostar las aves los primeros días, o sea, al momento de empezar a oscurecer las aves o después de apagar la luz del galpón, estar con las aves para que ellas no se amontonen a los rincones y para que estén y duerman distribuidas por todo el galpón. ¿Listo? Lo que siempre hay que hacer las primeras semanas hay que estimular consumo en las aves. Sí, y lo otro, pues obviamente dar incluso más alimento del que pide la guía, porque a veces nos cerramos a lo que dice la guía, pero si la polla está necesitando, realmente lo podemos hacer. O sea, yo consultando con alguien que realmente sabe más del tema de nutrición, pues realmente antes de las 20 semanas realmente dar más alimento en las aves no habría ningún problema y lo que haríamos era un beneficio. Y pues obviamente el tema de aforar bien los recipientes de suministro lo traigo aquí es porque hay unos clientes que, sobre todo los clientes pequeños, ¿sí? O productores pequeños, ¿sí? Que reciben sus aves y tienen, digamos, una taza o un balde en el cual ustedes cuadran el consumo, ¿sí? Es importante realmente pesar muy bien porque muchas veces que hemos ido a visitar clientes, ellos nos dan y nos reportan que dan ciertos gramos de consumo, pero al momento de aforar estos recipientes,
nos damos cuenta que están dando menos alimento. Lo otro es reinsistir en elevar los registros y obviamente no olvidar que la densidad se calcula al inicio de los lotes. Hemos tenido a veces clientes que hacen la cuenta de 10 aves, pero ya a 60, 70 semanas, cuando ya ha habido una mortalidad. Entonces ellos llegan y dicen, no, doctor, es que yo las meto a 14 aves por metro porque como se van a morir unas, entonces me quedan, al vender, me quedan a 10 aves por metro. No hay que hacer eso, o sea, hay que meterlas a 9 aves por metro desde el inicio. Aquí para mostrarles obviamente el alimento de prepostura y las dos tipos, o sea, prepostura, que realmente se debe manejar, lo que les digo es importante para tener un buen desempeño de las aves, respetar los programas de alimentación. A veces muchas personas manejan después de semana 16, manejan el levante, después del levante manejan de una vez producción, ¿sí? O prepico 100, o bueno, todos los alimentos que hay ahorita. Pero mi recomendación realmente es que démosles estos alimentos de transición a las aves. Realmente es muy importante. Y pues esta imagen es para demostrarles obviamente la densidad, ¿no? Esto no hemos encontrado en galpones. Realmente aves muy, muy, muy apretadas. Otra parte importante es obviamente lo que, si se han dado cuenta durante toda la charla, realmente es el tema con el personal. El personal debe ser un personal comprometido, motivado, capacitado y tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos son los que están directamente relacionados con las aves y son los que nos garantizarán que las cosas que nosotros tenemos organizadas se hagan y se hagan de la mejor manera. Entonces realmente hay que capacitar a la gente, así como nosotros nos capacitamos, ellos también tienen que recibir capacitación, tienen que estar comprometidos y lo otro pues obviamente tenidos en cuenta, porque muchas veces ellos tienen muy buenas ideas, ¿sí? Y nosotros no las tenemos en cuenta. Y lo otro pues obviamente es importante hacer que cuando uno tiene, digamos, un cambio o alguna cosa por hacer, primero también comentarles a ellos, mire, yo estamos pensando hacer esto, ¿ustedes qué opinan? Porque a veces se pueden mejorar las cosas que uno tiene pensadas hacer en las diferentes producciones o en las diferentes granjas. ¿Sí? Esto pues obviamente es importante porque nosotros como médicos veterinarios, nosotros como dueños de las granjas, pues realmente tenemos un papel de liderazgo, ¿sí? Pero el papel de liderazgo está enfocado a no, o sea, ya tenemos que bajarnos del bus de ser mandones. Realmente tenemos que ser unas personas que acompañan a las personas para lograr buenos resultados. Es importante estar retroalimentando a las personas de su desempeño, si lo hacen bien, mire, me gustó que hizo esto bien, si no lo hizo bien, pues venga, esto no está bien, usted puede mejorar, hágalo mejor así, ¿sí? El tema de también cómo poder ayudar, o sea, hay que involucrarse, o sea, porque a veces la gente dice, no lo hice porque es que no puedo, venga, ¿cómo le puedo ayudar? O darle las herramientas, ¿cierto? ¿Con qué necesita para que usted lo haga bien? ¿Cierto? Y esta imagen, pues realmente la de los burritos la muestro es porque a veces esto pasa, ¿sí? Nosotros como veterinarios, como dueños, estamos en una dirección y el empleado está en otra. En tire afloje, en un tire afloje. Realmente, si no caminamos y no somos, digamos, no nos vamos en la misma dirección comprometidos y que todas las personas involucradas en las granjas sepan para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, pues realmente no vamos a tener un resultado exitoso. Muchas gracias. Ahora sí, sí, realmente tienen algún comentario o alguna cosa por añadir, preguntas. Doctor Elkin, muchas gracias. Muy concreta, muy práctica la presentación. Le agradezco mucho, le agradecemos mucho el tema que incluyó sobre liderazgo y motivación del personal y que es muy importante no solo para este proceso, sino para todos los procesos de producción y los procesos de la vida. Le comparto unos pues, felicitaciones que le llegaron ahí por chat y unas preguntas. Yo las tengo acá, entonces voy a empezar a decírselas y usted nos va colaborando, ¿vale? Listo. Tenemos una pregunta. ¿Cuántas aves por criadora y a qué altura deben de estar? Bueno, eso depende mucho del clima, ¿sí?
Cuando es clima cálido, pues obviamente uno puede manejar una criadora hasta para 1200 aves, ¿sí? En clima frío, nosotros estamos manejando, hay un estándar más o menos de entre 800 y 900 aves, una criadora. Pero hago una salvedad, ¿sí? Hay climas que son muy fríos. Entonces, a veces hay que reforzar el tema de los galpones. Nosotros en algunos climas fríos, nosotros tenemos una criadora por cada círculo, pero adicionalmente tenemos por el centro, tenemos 2 o 3 para favorecer mayor temperatura. Entonces, yo le respondería que más o menos debe estar alrededor de entre 800 y 900, pero lo ideal es que realmente logremos las temperaturas que pide la guía, o sea, que lleguemos a los 34 o 35 grados de temperatura en el círculo, tomando la temperatura más o menos a 1 metro del centro del círculo. Esa sería la medida donde deberíamos tomar. Y debería estar más o menos en 34 grados, 35 grados. ¿Sí? La altura depende mucho también de eso. La altura también depende del tipo de galpón, porque hay galpones que son muy bajos, pero mi recomendación realmente es lo más alto que se pueda sin excedernos. Normalmente las guías de manejo piden 1.5 metros. Yo a veces he subido criadoras hasta 1.80, ¿sí? Porque a medida que uno sube la temperatura, pues obviamente la temperatura se va a hacer más, el rango de irradiación va a ser más amplio y los extremos del círculo van a tener mejor temperatura, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que les decía al inicio de la presentación, o sea, es importante tener lo más homogéneas temperaturas porque de nada nos sirve tener una temperatura muy buena en el centro y a los extremos tener una temperatura muy mala. Entonces, eso lo mejoramos al subir la criadora. Entonces, realmente entre 1.5 y 1.8 realmente sería la altura ideal. Es importante, obviamente, mirar, obviamente, cuando ponemos una criadora, pues obviamente que nos dé que tengamos un espacio hacia arriba más o menos de 50 a 60 centímetros, porque obviamente las criadoras cuando están prendidas, pues obviamente pueden generar rompimiento de los subtechos, ¿sí? Y obviamente también tener la precaución de no tener, digamos, cabullas o algo que se pueden generar un incendio accidental. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, cuando hablaba de la cal, y la pregunta específica es, ¿cuánta cal por metro cuadrado debo suministrar? Pues nosotros más o menos, o sea, la distribución de la cal realmente, eso depende también del tipo de cal que nos vendan, porque es que hay unas cales que distribuyen mejor que otras, ¿sí? Nosotros usamos aquí cal viva, la cal viva nosotros la manejamos en más o menos 180 o 170 litros que nos da la caneca azul, y ahí echamos un bulto, y eso más o menos nos alcanza, para un galpón de 12 metros nos alcanzaría más o menos entre 2 a 3 metros lineales, incluyendo pues obviamente las paredes y los muros de laterales. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿es necesario el sobretecho en la producción? Es una buena pregunta. Eh, Eso depende mucho de cada galpón y de cada granja. Pero lo que yo he visto últimamente es que es importante sobre todo en climas cálidos, porque en climas cálidos el subtecho o sobretecho que le decimos, digamos que ayuda al confort térmico del galpón, pero en clima cálido nos ayuda a reducir temperatura. Entonces, en producción, dependiendo del clima, pero en climas cálidos es una tendencia que se está viendo actualmente. Obviamente es importante que se ponga sin desfavorecer la cantidad de espacio por el tema de acumulación de gases. Entonces, obviamente debe ser un subtecho, un galpón que nos dé espacio para colocar el subtecho para que las aves no queden sin un espacio pues realmente importante para que no se acumulen los gases en producción. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta.
¿los electrolitos para la recepción de la pollita son adecuados? Sí, o sea, realmente las recepciones, tanto las pollitas de un día como en los traslados de las pollitas de 16 semanas o 17 semanas, cuando se van a las granjas de producción, pues realmente son pertinentes, ¿sí? Porque realmente van a ayudar al ave, ¿sí? Entonces, obviamente, las funciones electrolíticas hay que hacerlas, ¿sí? Entonces, obviamente las venden, ¿cierto? O sea, normalmente nos venden y si son multivitamínicos, mejor, porque hay unos que ofrecen vitaminas y otras realmente no lo tienen, pero realmente electrolitos, y si son electrolitos con vitaminas, mucho mejor, ¿sí? Si ya realmente por premura en el tiempo o por otro tema, ¿sí? Digamos que no conseguimos o alguna cosa así, entonces eh, nos tocaría pues usar algunas soluciones caseras que preparamos. A veces usamos unas soluciones que son de, de azúcar, podemos usar 4 a 5 gramos de azúcar y un gramito de sal y un gramito de bicarbonato por litro de agua. Eso funciona también. Pero pues mi recomendación realmente es usar las, las, las soluciones electrolíticas lo mejor posible, las que son pues solamente comerciales. Ok, muchas gracias. El que mire que hicieron, pues varias personas hicieron esta pregunta. Ahí, Si ahí. no tengo los recursos necesarios para comprar una criadora, ¿sí? En el caso de los pequeños productores, ¿qué Sí. alternativa tengo para reemplazarla? Hmm. No, es un tema que realmente no, hay que hacerlo. O sea, es que es una inversión. Yo a veces digo que esto, hay cosas que realmente uno no puede escatimar en gastos en otras cosas, pero realmente una criadora está alrededor de los 150.000 pesos, ¿cierto? Si uno va a tener una inversión de 900 pollitas, créanme que el 150.000 pesos no es tan caro por el beneficio que tenemos, porque es que si nos vamos a lo que hacíamos antiguamente o lo que hacen muchas personas cuando tienen pollitas poquitas, es poner un bombillo, ¿cierto? Y que con el calor del bombillo ya se calientan, pues realmente no vamos a tener buenos resultados. Pienso que la opción es las criadoras, ¿sí? Actualmente, pues aparte de las criadoras, pero eso obviamente es una inversión más alta, son los turbocalentadores, que son ventiladores que nos generan aire caliente. Pero realmente creo que es necesario. O sea, realmente si uno va a tener una cría de pollitas, eh, es fundamental. O sea, si no, realmente no vamos a tener buenos resultados. ¿Sí? Y lo otro, pues obviamente, buscar criadoras que sean para la capacidad. Porque en el mercado hay unas criadoras que también están destinadas como para 400 aves, que son unas criadoras pequeñas. Entonces también, pues obviamente, no nos confiemos de lo que yo les dije, que una criadora por más o menos 800, yo estoy hablando de las que les mostré, más o menos las estándar, pero en el mercado hay unas criadoras que son un poco más pequeñas y pues obviamente hay que evaluar eso, pero realmente es importante que tener la criadora y para el número de cantidad de aves que necesitamos. Ok, entonces nos queda claro que sí es mejor hacer la inversión de la criadora. Para complementar esa pregunta, pues con otra que hicieron, ¿cuánto gas necesito para la cría de 100 aves? Más o menos si usted tiene el cálculo. Pues nosotros manejamos realmente ya con pipas de gas industrializadas, ¿sí? Con pipas de gas nosotros manejamos un cálculo que se hace que es 0,07 kilos por ave, más o menos. Pero si más no lo recuerdo, más o menos uno maneja para la cría un cilindro por 300 aves, un cilindro de 100 libras por 300 aves durante toda la cría, o sea, las 4 semanas. Ok. Otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo debo mantener las cortinas abajo y cómo se maneja semana a semana si estoy en un clima cálido? Bueno, en un clima cálido, realmente las cortinas, eso depende, porque por lo menos nosotros hemos tenido crías en Barranquilla
Y desde el primer día, no lo nosotros a pago. mediodía tenemos que tener No le salgo de ahí, pero cortinas abajo, ¿sí? Pero abajo es obviamente al menos dejando 1 metro del piso hacia arriba para evitar las corrientes directas, ¿sí? Pero eso va mucho en el clima, ¿sí? O sea, el clima y la temperatura del galpón es lo clave. O sea, nosotros vamos a garantizar los 33, 34 grados los primeros días y después obviamente acuérdense en que a final de la primera semana ya debemos estar por lo menos en 31 grados, ¿sí? Entonces, realmente el movimiento de las cortinas depende de la temperatura, pero en clima cálido realmente no es tan crítico. Lo crítico realmente es que se nos suba la temperatura, entonces ahí lo pertinente realmente sería pues la ventilación y clave pues obviamente la cortina en la noche, ¿sí? Para obviamente en la noche en los climas cálidos hace más frío, entonces obviamente dejarla ahí. Subirla completamente o subirla a media asta, dependiendo pues obviamente de lo que les digo, la temperatura que nos estén marcando los termohigrómetros. Ok. Otra pregunta. Bueno, la pregunta dice, ¿el veneno para los roedores es cuándo? Yo creo que nos referimos, y si usted nos puede contar, es algo sobre el control Sí, de roedores que usted hace en las bueno, granjas. el veneno realmente, lo que les dije, el veneno es todo el tiempo. Clave cuando salen las aves del levante. Eso es clave porque ahí el ratón está acostumbrado a ir a comer, pero entonces como ya no va a haber alimento disponible ni en la bodega ni en los comederos, él va a buscar qué comer. Entonces, si nosotros lo suministramos ahí, pues realmente vamos a hacer un buen control. Pero el control es todo el tiempo, o sea, realmente nosotros deberíamos estar cada mes chequeando los rataurantes o los tubitos donde ponemos el veneno, pero eso tiene que ser todo el tiempo y mensual, ¿sí? Y adicional a eso, pues obviamente buscar productos donde la fórmula la estén cambiando, porque obviamente los ratones tienen memoria y una memoria social que donde ellos ven que un ratón se muere, ellos no pasan por ahí. O si ven que cierto ratón comió cierta sustancia y se murió, ellos no lo van a consumir. Entonces es importante que los venenos para ratón, ¿sí? O los cebos de ratón, eh, sean o diferentes, estemos rotándolos, o lo otro, hay productos que tienen la misma marca, ¿sí? Digamos el mismo nombre, pero los mismos fabricantes van cambiando los sabores dentro del producto. Entonces es importante obviamente que se dé, o sea, si, con el vendedor que se está dando, preguntar si ellos cambian el sabor del producto y si no, pues estar cambiando periódicamente el cebo. ¿Cuándo? Pues cuando ustedes vean que se empezó a incrementar el número de ratones y obviamente que ustedes no vean consumo. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta, y considero que es una pregunta muy importante. ¿Cómo se calcula la uniformidad? Usted habló de uniformidad durante gran parte de la charla, y yo sé que para nosotros en la parte técnica es muy importante. ¿Y cómo la calculo? Pues la uniformidad realmente es buscar que el lote esté por encima del 85%, ¿sí? Entonces, pues lo más fácil para todos, porque pues realmente es una fórmula matemática. Ahorita, es más, ahorita ya ni la recuerdo. Pero lo más fácil es que todos ya tenemos acceso a un computador y pues obviamente cualquier proveedor de aves, incluidos nosotros, pues tenemos las guías de manejo y las guías, digamos, las tablas de pesaje a nivel digital y ellas automáticamente no la calculan, ¿sí? Eh, pues ahí les quedaría debiendo la formulita, después yo se las pasaría a la persona que está interesado, o si alguien ahí de las personas que nos acompañan, que es veterinarios, ahorita pues no la pueden ayudar porque en este momento se me escapa ya porque realmente lo hago más en el computador. Pero lo importante de la uniformidad realmente es que en la medida que las pollas estén más uniformes y más parejas, pues vamos a tener un mejor resultado tanto en el levante como en producción, porque van a ser lo más parejas posibles. ¿A qué me voy? ¿A qué me refiero? Que es importante que sean parejas. Lo importante que sean parejas y uniformes es que las aves son, ellas tienen sus temperamentos de agresión, no solo de que se echen pico, sino ellas excluyen socialmente a las más pequeñas o las que no estén en el peso. Tanto que así que las que primero comen son digamos, las más robustas y al final comen las más livianas. Entonces,
el tema de la uniformidad es importante para garantizar que ellas entre pares puedan competir y por eso pues realmente favorecerá un buen levante y que ellas pues obviamente crezcan lo más parejo posible. Ok. Otra pregunta. Usted habló también del despique, ¿sí? Actividad que es supremamente importante para el futuro de nuestra ponedora. La pregunta es, ¿qué debo tener en cuenta antes y después de haber realizado el despique? Bueno, es una muy buena pregunta porque hay cosas que no dije del despique, porque preciso ahí empezaron como las conexiones un poquito complicadas y entonces obviamente se le va perdiendo a uno las ideas. Antes del despique es importante obviamente que hagamos el despique, o sea, la semana, sobre todo, ¿qué semana hacerlo? La semana, eso se lo dijo al criterio de ustedes y al criterio de su médico veterinario o zootecnista que los esté asesorando. ¿Por qué me refiero? Porque el despique, pues obviamente hay muchas tendencias. Hay gente que lo hace al primer día, hay gente que lo hace al cuarto día, hay gente que lo hace al sexto, al séptimo, al noveno, al décimo, a la décima semana, ¿cierto? ¿Cuál es mi recomendación de la semana? La recomendación de la semana es que ustedes lo hagan realmente cuando vean beneficios, porque realmente, y que el impacto del despique sea lo menor posible, ¿sí? Pues realmente, o sea, lo que uno busca realmente es más o menos que esté entre séptima y novena, ¿sí? Obviamente ya estamos hablando que podemos hacerlo a semana sexta, ¿sí? Entonces buscar eso, pero realmente busquemos las recomendaciones en el momento que nos favorezca más, ¿sí? Esto también, si las aves vienen colgadas de peso, si vienen un poquito por debajo de lo que dice la guía, pues también podemos correr un poquito. Si nosotros tenemos instaurado que el despique, digamos, es de semana 7, ¿cierto? Pero venimos, digamos, 3 días por debajo de peso en tabla, pues esperemos, entonces lo hacemos a semana 7 y 3 días, ¿sí? Realmente el despique se hace más por edad, por peso que por edad cronológica. Y antes, importantísimo, dar la vitamina K, porque eso nos ayuda mucho al tema de que no se vaya a perder, a tener pérdida de sangre. Y lo otro, pues durante el despique, arrancando el día anterior, pues obviamente un analgésico, ¿sí? Yo pues obviamente, pues cualquier analgésico, pero pues ideal de pronto acetaminofén, ¿sí? Porque obviamente no provee sangrado. Si ya no te podemos conseguir acetaminofén, pues podemos irnos con aspirina. Lo malo de la aspirina es que obviamente a veces promueve un poquito el sangrado de las aves, pero de pronto lo podemos compensar con el uso de la vitamina K. Después del despique, pues obviamente que los comederos estén a un nivel más alto de lo normal, el nivel de comida sobre el comedero, porque ellas obviamente tenemos que evitar que ellas toquen el pico con el plástico, porque eso obviamente las va a resentir y les va a generar dolor. Entonces lo que tenemos que mantener, y es una labor del empleado, que mantenga niveles altos de comida en el comedero, sobre todo los primeros 2 días. Ok, yo creo que ahí también ya se solucionaron o se respondieron varias preguntas que nos habían hecho al respecto. Hacen otra aquí como para, de términos generales, ¿qué multivitamínico es recomendable en las aves al momento de la recepción? Usted ya habló de que sí es recomendable, pero pues no sé si tiene No, alguno. pues realmente es que pienso que lo más ético es no recomendar marcas, ¿no? Yo pienso que realmente el multivitamínico es un multivitamínico que se use en avicultura. Eso, digamos que sería la recomendación. La primera recomendación es que sea un producto diseñado para avicultura. Sí, no empecemos a echar vitaminas de ganado o para perros, bueno, no sé. Sí, pero que sí sea para avicultura. Eso sería la recomendación. Y productos pues realmente reconocidos en el mercado. O sea, hay muchas marcas y desde que uno vea realmente que sean productos reconocidos y que sean recomendados por un médico veterinario, pues realmente ese sería el ideal. Lo otro importante, pues usémoslo a la dosis que es y en los días que son, porque a veces nos recomiendan, no, de los 5 días y entonces para ahorrarnos plata lo damos 2 días. No, o sea, yo realmente pienso que si vamos a dar un multivitamínico, démoslos en los días que es. Si vamos a darlos en los electrolitos, pues obviamente lo importante de los electrolitos son por lo menos los primeros 3 días, ¿sí?
pero pues lo que les decía, hay productos que ya traen electrolitos y multivitamínicos. Y si no, pues obviamente podemos también comprar algún producto que tenga electrolitos y, y otro vitamínico. Los podemos mezclar. Normalmente no tienen problema, pero pues obviamente antes de mezclar, pues obviamente es consultar con quien nos está vendiendo el producto o con el médico veterinario o zootecnista que tenemos en nuestra asistencia técnica, a ver si los podemos mezclar. Ok, listo, doctor. Otra pregunta. Bueno, antes, oiga, lo están saludando de Barquisimeto, Venezuela. Qué muy buena presentación. Pregunta, ¿es recomendable suministrar calcio fuera de la dieta y qué cantidad por ave? El calcio es un tema importante y pues digamos se me escapó en la presentación, pero es muy importante, ¿sí? En el Levante, digamos que ahí hay un tema un poquito como de controversia, ¿sí? Porque algunos asesores que hemos tenido realmente lo recomiendan desde semana 12, ¿sí? Y hay gente que nos lo recomienda desde semana 14, ¿sí? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Pues nos fuimos por mitad. Nosotros estamos iniciando desde semana 13, ¿sí? ¿Qué cantidad? Pues realmente muy poca. Nosotros estamos manejando más o menos eh, medio gramo por ave cada 3 días, ¿sí? Pero sí es importante empezar a adicionar el calcio. Número uno, para que la polla se vaya acostumbrando a ese suministro en producción. Y número dos, porque también estamos, digamos, generando una reserva en las aves para su futura producción de huevo. Entonces, digamos que son dos partes importantes. Y después de semana 13, o sea, después ya hacia semana 16 ya podemos estar dando 1 gramo, más o menos, cada 2 a 3 veces por semana. Y ya en producción, pues realmente es 1 gramo eh, a 3 gramos, eh, 2 a 3 veces por semana, ¿sí? ¿Cuál es la medida? La medida yo siempre le digo a la gente, porque a veces uno se enreda, si será que se le está dando, sobre todo en producción, la cantidad necesaria. La cantidad necesaria es la que la gallina se esté comiendo. Si ustedes están adicionando el calcio, normalmente uno, digamos en términos generales, para uno no enredarse, uno dice, mire, de una manotada de calcio, de piedrilla o carbonato de calcio por comedero, de 3 veces por semana, uno siempre le hace la recomendación. Si ven que está quedando algo de piedrilla en el comedero, pueden bajar a 2, ¿cierto? Pero si ven que realmente ya no la tienen, pues le suben un poquito más. Entonces aumentan la frecuencia, aumentan la cantidad. Porque lo importante, el ave es la que regula el consumo de calcio. Lo importante de nosotros o del operario es que ellas tengan la disponibilidad de calcio que ellas necesitan. Entonces, la cantidad es la que ellas necesitan. ¿Cómo lo hacemos? Como les dije, pues realmente uno va mirando el comedero, cómo lo van consumiendo y así lo va adicionando. El Ok, calcio se da todo el tiempo de las aves, porque a veces mucha gente da que las primeras 30 semanas, primeras 40, pero realmente pienso que todo el tiempo hay que dar calcio. Y la partícula es importante. Las partículas que nosotros damos en levante realmente son de 2 a 3 milímetros, pero la partícula que se da en producción realmente está cercana a los 5 milímetros. ok. Doctor Equil, otra pregunta. ¿Qué se puede hacer si en el proceso de levante les da chinche o pulguilla? Bueno, no sé a qué se refieren con el término de chinche o pulguilla, Yo creo que el tema pero son... Ah, bueno, siga. pues no sé, normalmente las pulgas sí les da pulgas al levante. Y pues no sé si es pulguilla porque las ven chiquitas, pero lo he visto y las pulgas sí les da a las aves. Por eso lo importante de las aplicaciones de los insecticidas en el alistamiento. Otro tema importante es la fuente de donde compran el piso o la cama. ¿Sí? Normalmente nosotros usamos cascarilla o viruta. Es muy importante que sea de un proveedor reconocido y que sea un proveedor confiable. ¿Por qué? Porque muchas veces la cascarilla está en algunos lados, hay perros, gatos, o la viruta la traemos de una carpintería y en esa carpintería lo que hay es perro y gato y a ellos les encanta estar echados ahí en ese acerrino, en esa viruta, pues obviamente van a mover pulgas.
el tema de las pulgas, las primeras semanas en la pollita es un tema crítico. Realmente las pollas dejan de comer, son portadoras de infecciones, de bacterias, entonces realmente es un tema crítico. Entonces es un tema que realmente debemos analizar antes de recibir las pollitas, o sea, hay que revisar muy bien. Ojalá pudiéramos estar antes o decirle al señor que nos transporta el material que se dé cuenta que realmente no tengan pulgas, porque es un tema crítico y ya muchas veces lo hemos visto en algunos clientes que llegan a la cama con pulgas y realmente es complicado. Cuando ya llega la pulga, ¿qué podemos hacer? Porque ya digamos, si tenemos las pollitas y ya hay pulgas, pues realmente tenemos que aplicar nosotros una deltametrina o una cipermetrina, ¿sí? A la dosis que realmente recomienda el producto. Lo importante es que lo apliquemos en el piso y obviamente desplazando las pollitas de donde está el producto. Si uno pudiera, digamos, poner una cortina y de pronto apretar un poquito las aves, aplicar el producto, dejar más o menos una horita y después soltar las aves sería lo recomendable para que las pollas no tengan el contacto con la cipermetrina. Pero digamos, se puede hacer, pero realmente lo mejor es que no lleguen al galpón, las pulgas. De Ok. resto, pues obviamente no sé lo de la chinchilla, ¿fue que dijeron? No, no conozco Pulguilla o chinche. Sí, yo creo que la pregunta da eso, ¿sí? Y lo otro, Otro, pues obviamente, lo otro que puede llegar a pasar, no es frecuente, es el tema de los ácaros, ¿no? Algunos ácaros pueden estar en levante, no es común, pero realmente eso, si realmente llegamos a tener ácaros en levante, realmente fue que falló nuestro avistamiento y no tenemos una buena bioseguridad. ¿Qué podemos hacer? Pues ahí sí nos tocaría dar productos en el agua que ataquen el ácaro. Sí, se puede usar, hay varios productos, pero realmente usarlo bajo la recomendación porque normalmente estos productos son fuertes y a veces en avicultura nosotros estamos acostumbrados que uno les dice use 1 centímetro por litro y eso dice, no, echemos los 2 centímetros para que eso de una vez barra con todo. Pilas, cuando son el tema de manejar ácaros, a las dosis recomendadas, porque son muy fuertes y ustedes pueden tener intoxicación sobre las aves. ok. Otra pregunta, ¿cuál es el grosor de la cama adecuado para la cría y levante? Pues realmente promedio más o menos de alrededor de 5 centímetros, 5 a 6 centímetros. ¿Sí? En clima frío puede ser un poquito más amplia, en clima cálido podría ser 4, un poquitico menos, pero ideal sería más o menos entre 5 y 6 el grosor. Ok. Otra pregunta, ¿es normal que no empiece en postura a las 18 semanas? Bueno, es una pregunta muy, muy frecuente. ¿Sí? Y pues obviamente la respuesta depende mucho de dos factores. Número uno, el levante, ¿cierto? Y número dos, el manejo que se le da a las aves después del levante. En el levante, ¿por qué? Porque obviamente estamos acostumbrados a que la guía de manejo dice que en semana 18 empiezan a poner sus primeros huevos, ¿sí? Pero algunas granjas o algunos avicultores o algunos médicos veterinarios y algunas explotaciones, con el tema del oscurecimiento, lo que manejan es que prefieren, digamos, el oscurecimiento favorece un poquito mejorar la uniformidad del lote. Y esto también favorece, también hay gente que con el tipo de oscurecimiento que se hace, retrasar un poco la postura, ¿sí? Eso no es negativo. A veces cuando las pollas retrasar un poco la postura no es tan negativo. ¿Por qué? Porque hay, al retrasar un poquito la postura dejamos crecer mejor el ave y hay una mejor conformación de ella. ¿Sí? O sea, digamos, a veces uno hace, me perdona ahorita la expresión, pero a veces uno hace un símil o una similitud y yo siempre a veces les digo a la gente porque me hace mucho la pregunta, les digo, realmente una ternera es grande, da terneros grandes, ¿cierto? Cuando una ternera es pequeña, los terneros son pequeños y tienen problemas de parto. Entonces, a veces pasa lo mismo con las aves. Yo soy más amigo de dejémoslas crecer, que tengan una buena conformación, que a veces se demoren 18, a veces se nos demoran hasta 19 semanas. Realmente no lo veo como negativo, dependiendo si obviamente fue un buen levante. ¿Sí? O sea, si fue un levante no es tan negativo,
¿sí? Si fue más por un tema de manejo a nivel de levante, ¿sí? Porque le estamos dejando a una mejor conformación, ¿sí? Y normalmente esos huevos que las pollas ponen a semana 18, pues son huevos pequeños. Entonces, realmente yo realmente digo, prefiero que la polla o sea, las pollas se vayan semana y medio después de postura, porque tiene mejor conformación, porque realmente esas pollas, cuando inician a poner, empiezan a poner un huevo un poco mejor, de mejor tamaño, y realmente si uno hace cuentas, esos huevos, al ser de mejor tamaño, pues me van a pagar la semana, semana y media que digamos que entre comillas sacrifiqué al principio. Entonces digamos que eso hay que verlo, digamos, desde ese punto de vista. Y número dos, pues también depende del manejo que les demos en la granja. Por eso lo que cuando llegan, importante recibirlas con el multivitamínico, el importante es el tema de estimular consumo, porque a veces nos pasa es que la policía semana 19 no pone, pero es que está comiéndose 80, 70 gramos. Entonces, si no comen, las gallinas realmente no van a tener un desarrollo. Entonces, el reto y el desafío cuando uno recibe aves realmente es que ellas coman, porque yo les digo mucho a los avicultores es que las aves cuando llegan, pues obviamente el galpón es nuevo, la cama es nueva, el galponero es nuevo, y ellas pues obviamente, número uno, están estresadas por el traslado, pero después de que ellas se acomodan, ellas hacen mucho yo siempre le llamo el turismo en el galpón, que se la pasan en la cacería, ¿sí? Realmente, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que involucrar al empleado para que esté estimulando consumo, estarle moviendo comederos varias veces al día, dando la ración, porque es un tema crítico realmente. Si después del traslado entre la 16 y la semana 19 las pollas no alcanzan el consumo que deben o incluso más, pues realmente eso nos afectaría la postura. Igual lo también, el tema que les decía de las fases de alimento. O sea, si nosotros no vamos a dar las fases de alimento que son, pues obviamente a veces el pasar de una vez a postura, los altos niveles de calcio que tiene la comida, pues obviamente no es una comida tan gustosa para el ave respecto a un levante. Entonces, obviamente eso también puede afectar el tema del consumo. Ok. Doctor Elkin, bueno, volviendo al tema de la uniformidad, nos ponen aquí como un caso, ¿sí? Ahí yo le retroalimento algo para yo calcular la uniformidad. Lo que tengo que hacer es, bueno, peso las aves, entonces voy a colocar el ejemplo, peso 100 aves, ¿sí? Sí, Saco el, saco el peso promedio de sí, esas 100 aves, entonces coloco todo y saco el peso promedio. A ese peso promedio le calculo el 10% por por encima encima y el 10 por debajo. y el 10% por debajo. En ese rango que usted nos mostraba la figura que es como una campana, entonces yo empiezo a contar cuántas aves me quedan del total que tengo en los dos rangos, en el límite inferior o límite superior que llamamos, y las pongo en ese rango. La idea es que si yo peso 100 aves, mínimo me tienen que quedar 80, 85 en En ese rango, cuerpo, en el cuerpo, para que sea bueno, ¿sí? Me pueden sí. quedar un 10 o un 7, 5% de aves más livianas y un 10 o 5% de aves más pesadas. Eso es el tema de la Sí. uniformidad. Teniendo eso claro, la pregunta y el caso que nos exponen es, si yo tengo un lote muy coleado, ¿sí? Con una uniformidad por debajo del 75%, ¿qué manejo me recomienda para aumentar la uniformidad? Bueno, ahí primero que todo les voy a decir una cosa. La uniformidad que nosotros buscamos del 80-85% es a 16 semanas. Bueno, realmente desde la semana, más o menos desde la semana 12 o 13, ¿sí? Antes de esas semanas, ¿sí? Realmente hay unas uniformidades por guía de manejo que piden menos. O sea, realmente tener una uniformidad del 70%, 75% a semana 3, pues no sería tan crítico. Si ya es una uniformidad, digamos, del 70, 75, o sea, después de semana 11, ¿sí? Pues realmente sería un tema a trabajar. ¿Qué es lo mejor, ¿sí? Para un tema ese. Ahí es la pertinencia de las graduaciones. Porque si yo veo que en un peso yo tengo una uniformidad del 75%, pues realmente necesito seleccionar esas aves, número uno, para que no compitan,
con aves más grandes, porque las otras grandes las van a estar excluyendo, ¿cierto? Y número dos, pues obviamente tenerlas sectorizadas para hacerles un manejo especial. Entonces, primero que todo, yo le recomendaría al señor, haga una graduación. ¿Cómo se hace la graduación? Yo lo que hago es el peso, hago un pesaje más o menos de, ¿sí? El 2% de la población, 2 o 3% de la población, y sobre ese peso yo yo a ese peso le quito, digamos, lo que hablamos, ¿sí? O sea, yo miro normalmente. Entonces, ¿cuánto es el peso de guía? ¿Cuánto es lo que está por debajo? Y más o menos en ese promedio yo le quito el 10%, ¿sí? Muchas personas hacen, y no está mal, o sea, hacen, digamos, le quitan el 10% al peso de tabla. Y sobre eso marcan la báscula o la indicación y sobre ese peso hacen su selección de livianas. Otras personas hacen la selección de livianas sobre el peso real. Escogen el peso real y sobre ese peso real le quitan, miran el 10%, ¿sí? Menor de ese peso y sobre eso lo que esté por debajo sería de seleccionar. Entonces ahí es la importancia de la selección. ¿Qué hacer ya cuando uno ha seleccionado el lote? Cuando uno selecciona el lote, lo que hace es que hay que impulsarlas. ¿Cómo las impulsa uno? ¿Sí? Número uno, favorecer que coman más. Entonces, ¿cómo favorecemos que coman más? Entonces, darles más gramos a día de lo que pide la tabla, ¿cierto? Número dos, darles más veces. Si a las otras pollas, digamos, de cuerpo y cabeza, les damos dos veces al día, a estas tenemos que darle 4 o 5 veces más para un mayor estímulo. ¿Cierto? Y lo otro, pues obviamente, ayudarles, multivitamínicos. Entonces, obviamente uno puede destinar multivitamínicos. Mucha gente nos dice que cómo lo hace porque, digamos, es la misma línea de conducción. O sea, es la misma tubería de PVC de todos los corrales y tiene un corral de livianas. Pues lo que nosotros hacemos normalmente es que preparamos la solución o digamos, las vitaminas en una caneca, ¿sí? De 100 o 200 litros, y eso lo vamos dando aguateado. Entonces lo que hacemos es que en algunos momentos del día lo que hacemos es escuchar los bebederos y el galponero con una regadera va llenando los bebederos con las vitaminas y así garantizamos el suministro de esas vitaminas, ¿sí? Lo otro que se puede hacer es que obviamente podemos hacer es una red independiente para ese corralito y con una caneca independiente por gravedad y también pues obviamente suministrar vitaminas. Ok, ahí para complementar, nuestra empresa, les recuerdo, nuestra empresa aliada y nuestros compañeros de Eurofarma nos recomiendan la Aurovitel, que es un producto específico y especializado para las aves. Para culminar, nos piden las tablas de peso, consumos y planes vacunales. Bueno, en cuanto a eso, los remito a las páginas de internet como primera medida de San Marino, www.sanmarino.com. Ahí pueden encontrar todas las guías de manejo, las tablas de consumo, los registros, sobre todo nos piden registros, ahí están, incluso nuestros compañeros de Italcol manejan también los registros, los pueden también solicitar en las distribuidoras, directamente en las distribuidoras tienen a nivel nacional, tienen nuestros contactos, nos pueden comunicar por medio de ellos, con nuestros compañeros de San Marino a nivel nacional y con nuestros compañeros de Italcol a nivel nacional. En el tema de planes vacunales, no sé, doctor Elkin, ahí me adelanto o no sé qué, yo creo que eso sí es un trabajo como más personalizado y dependiendo, personalizado en cuanto a la posición geográfica me refiero, ¿no? Yo creo que ahí sí ya se necesitaría una asesoría directa. No sé si comparte eso Sí, conmigo. realmente por eso yo no hablé mucho del tema de vacunas. O sea, lo importante en el tema vacunal de lo que yo hablé de la charla realmente es que sean vacunas que tengan certificación ICA. Lo otro que sean vacunas realmente de laboratorios reconocidos. Y lo otro importante del plan vacunal es que sea respetado la cadena de frío y que las aplicaciones sean por la vía y la dosis que realmente recomienda el laboratorio, porque muchas veces hemos visto que como la polla está pequeña, entonces damos medias dosis. Eso es un error, o sea, es lo que diga el laboratorio, ¿sí?
Respecto al plan vacunal, pues realmente lo que dice el doctor Alexander es cierto. O sea, el plan vacunal está ajustado a cada zona del país. Sí, es cierto que tenemos unas de obligatoriedad, como Newcastle, y obviamente esas están incluidas en el plan vacunal, ¿sí? Pero hay vacunas que no se necesitan o son necesarias dependiendo la zona geográfica. Realmente mi recomendación es que se asesoren con veterinarios que conozcan bien la zona, porque eso, ellos son los que realmente les van a buscar y les van a ajustar un plan vacunal acorde a las necesidades, porque es que, por eso no les mostré ningún plan vacunal, porque es que el plan vacunal, si yo les muestro uno y ustedes lo copian, puede que no les sirva, o estén gastando plata o realmente no los esté protegiendo. Entonces realmente eso es un tema personal de cada granja. Ok, doctor Elkin, muchas gracias. Yo creo que con esto terminamos. A todos, muchas gracias por la asistencia. Les recuerdo que cualquier duda o referente al tema o al tema avícola, nos pueden comunicar por la página, ahí están los contactos. Igualmente, todos los distribuidores a nivel nacional de Italcol tienen nuestros contactos y con mucho gusto les colaboramos. No hay más preguntas, doctor Elkin, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia y esperamos que hubiera sido de agrado y práctica la presentación del día de hoy. Muchas gracias. A todos muchas gracias realmente por haberse conectado, porque realmente eh, vimos que fue harta las personas que se conectaron. Realmente muchas gracias a todos por su asistencia. No conecté el video, me perdonan, realmente es porque las conexiones de internet han estado inestables, entonces me obligaron a bloquear el video. Y pues de todas maneras, cualquier cosa que necesiten, están ahí nuestros compañeros de San Marino, de Italcol, de Eurofarma, ¿sí? Que realmente la compañía o el grupo empresarial realmente tiene una gran logística a nivel de veterinarios y de profesionales que realmente ustedes pueden aprovechar en cualquier momento. A todos muchas gracias y pues buenas tardes.